¿Crees que la política actual sí o sí va a tener que cambiar o siempre la Argentina, los ciudadanos argentinos vamos a tener que convivir con una parte de la política que no va a querer los cambios reales? Siempre va a haber gente que se beneficia con el status quo y que no quiere arriesgar para poder mejorar. Lo que pasa es que hoy estamos ante una necesidad y por eso creo que estamos ante un cambio de época y somos más los que queremos cambios. Bienvenido Ramiro Marra a Elemental Entrevistas. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. No, por favor. Me gustaría, Ramiro, que nos cuentes tu experiencia hasta la fecha como legislador porteño. Si fue lo que realmente esperabas, si la sorpresa fue buena o fue mucho peor, y qué es lo más complicado. Bueno, creo que para analizar mi situación como legislador hay que ir desde la macro en el sentido legislativo. Yo estoy dentro de una legislatura donde Juntos por el Cambio tiene mayoría. Lo que quiere decir es que Juntos por el Cambio no necesita nuestros votos para que se hagan las leyes. Entonces se convierte en una escribanía. Lo que sí logramos durante nuestra presencia en la legislatura como bloque de nuestro espacio político es marcar agenda. Logramos que, sabiendo que estamos ahí para llamar la atención cuando están yendo para el lado equivocado según nuestras ideas, dejarlo marcado. Desde ese lado estamos muy contentos porque hemos logrado varios objetivos, hemos tenido logros, nunca tantos como uno quiere, pero lo suficiente para decir que hicimos un excelente trabajo legislativo. Bien, y ahora, diciendo que, bueno, marcan la agenda porque no necesitan de sus votos, pero a tu criterio, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿qué es lo que está mal planteado o funciona mal? ¿Y qué es lo que debería cambiar? ¿O cómo lo cambiarías? Bueno, yo creo que tenemos una ciudad de Buenos Aires sobregestionada, lo planteo siempre porque me parece que es un término que dice mucho. Ujú. Si te hacen 5 veces la vereda en tu casa, en términos sí, simbólicos, pero también en términos reales, es lo mismo que pasa en todos los ámbitos. Y eso tiene un costo económico que ¿quién lo paga? Los ciudadanos, los contribuyentes. Y ese pago de impuestos baja nuestra calidad de vida de nuestras decisiones personales, porque dependemos de las decisiones del gobierno de turno. Yo prefiero tomar mis propias decisiones. Prefiero pagar menos impuestos y decidir yo si quiero ir a un festival o no, si quiero una feria o no, si quiero tomar una clase de yoga o no. No puede ser que estén todo el tiempo haciendo eventos con los recursos de todos. Te digo otro ejemplo. El Metrobús. Perfecto, no hicieron el subte, hicieron el Metrobús. Aceptan su fracaso. Y fue una buena medida el Metrobús. Hasta cierto punto. Porque hay un exceso de Metrobús. Ya hacen Metrobús en lugares donde no hacía falta. Las bicisendas. Muy bueno la bicisenda. 2 carriles. El otro día pasé por Libertador, 6 carriles de bicisendas hay. Ya hay un momento donde es tanta la recaudación impositiva que hacen una sobregestión tanto en la calle como una sobregestión de los recursos para hacer política, que también es incorrecta. Se entiende. Veo tus notas en tanto en los canales que son por ahí más afines al gobierno como los que no son tantos, y siempre hay como un factor común. Siempre tratan de llevarte para otro lado o para preguntas más polémicas o que requieren más debate. Y vos siempre decís, ¿por qué no hablamos de los problemas que realmente importan a la sociedad argentina? Ahora quería preguntarte cuáles son esos problemas que son más importantes y qué crees que se debería hacer como primera medida. Bueno, creo que siempre se lleva la discusión a una agenda blanda, Ujú. una agenda que no está dentro de las preocupaciones de la gente. A veces temas importantes, pero no temas que son prioritarios para la Argentina. Ahí, cuando uno ve las encuestas, los sondeos de opinión, ve lo que la gente plantea la seguridad, plantea la inflación, plantea cuestiones con la economía y con el lugar donde socializamos todos, la calle. Cuando salimos a la calle tenemos miedo. Tenemos miedo que nos corten la calle, tenemos miedo que nos roben, tenemos miedo que nos maten. Y cuando vamos al supermercado sentimos todo el tiempo que no nos alcanza la plata.
Y nosotros no estamos consumiendo más que antes. Queremos consumir lo mismo que el mes pasado. Exacto. Esos son los temas principales. Después, ¿cuál es el truco de los políticos? Es llevarnos a discutir temas que no tienen nada que ver con nuestra realidad de la Argentina. Por ejemplo, de un tema de discusión, el cambio climático. No tenemos tiempo para discutir el cambio climático, no somos Suiza. Ujú. O sea, sí es Discu- importante, pero no prioritario. Todo es importante. Claro. ¿Cuál es el problema? Que sobreexageran la agenda de temas como el cambio climático, que también puede ser una discusión a dar en algún momento. ¿Hasta dónde incide el cambio climático? Si hubo cambio climático o no hubo, cómo nos afecta. Yo te digo esto y me decís, no, pero pará, ¿cómo cambio climático? Claro, porque te chipearon de una manera que es la manera de ellos para sacarte de tus preocupaciones. Entonces vos ves la cantidad de políticos que van a eventos sobre el cambio climático. En todo el mundo van, ¿eh? Y ves cantidad de políticos que van a eventos donde se van a solucionar la inflación y decís, ¿me están tomando el pelo? Capaz porque no hay tantos eventos para solucionar la inflación, porque es un problema concreto de la Argentina. En gran mayoría, claro. Yo entiendo que estén las discusiones de algunas agendas blandas en otras partes del mundo. Capaz porque están en las condiciones de Argentina. Pero no es el momento. No es el momento. Bien. Y ahora, me gustaría saber, en tu opinión, qué es lo que cambió socialmente y en tan poco tiempo para que hoy el kirchnerismo intente polarizar con La Libertad Avanza y no con Juntos por el Cambio. No sé si tratan de polarizar con nosotros. Yo creo que nos tienen miedo porque somos totalmente diferentes. No es polarizar. O mejor dicho, si somos otro polo, sí, es polarizar, pero porque realmente estamos del otro lado. Yo creo que la grieta se terminó convirtiendo en una estrategia política de dos espacios políticos muy similares. Ujú. Por eso hay que hablar de la falsa grieta. En el caso de polarizar, sí, polarizamos en ideas. En términos electorales, yo creo que hay 3/3 hoy. En términos de intención de voto, en términos de forma de pensar, hay dos maneras. La manera en que piensa la Libertad Avanza y la manera en la que piensan el resto de la dirigencia política. Y esa es la verdadera grieta. Nosotros, los ciudadanos, que estamos cansados de cómo funciona el Estado y cómo administran los gobiernos, y los dirigentes políticos. Eh, en este caso, nuestro diferencial es que estamos planteando hacer las cosas de una manera diferente. Por eso es que estamos representando a los ciudadanos. Perfecto. Eh, Como bien dice la Libertad Avanza, la principal idea o la idea madre es la dolarización, pero no viene solo acompañada, no es solamente la dolarización, sino que viene acompañada, como fue en el momento de la convertibilidad, de un paquete de reformas. ¿Podrías contarnos cuáles son las reformas que acompañan o acompañarían a la dolarización? Bueno, son una reforma laboral y una reforma del Estado. Una reforma del Estado en una administración de las cuestiones fiscales, tanto del gasto como de la cuestión impositiva, de la carga impositiva que tienen los ciudadanos. Y una reforma laboral donde se puede hablar de flexibilización, pero una flexibilización que no es algo malo. La flexibilización, mirá, te voy a dar un ejemplo que ya estamos con cámara. Acá tengo en la mano un palito para revolver el café Sí. y no lo podía agarrar recién. Gracias a que fue flexible lo pude agarrar. Claro. No sé desde Entiendo. cuándo la palabra flexibilización es mala. Yo siempre entendí que ser flexible y que algo tenga flexibilidad es bueno. Vas a ir ganando el trabajador y el empleador. Que el empleador también es un trabajador. Y eso hay que recordarlo siempre. Estamos todos tirando para el mismo lado. Siempre se piensa que cualquier gobierno que no sea un gobierno peronista va a ser siempre en contra del trabajador. O sea, ¿crees que es el momento de demostrar en el caso de que ustedes sean gobierno que eso no es verdad? No lo puedo ni discutir eso. O sea, asociar al peronismo simplemente a un movimiento de hace más de 70 años
que fue un movimiento histórico en todo el mundo, me parece una reducción hasta de la historia. Estamos yendo a un momento donde pasó un movimiento de trabajadores en todo el mundo, no fue solamente en Argentina. Que estuvo el Partido Justicialista en ese momento, o Perón, me parece que es simplemente un hecho histórico. No tiene nada que ver con la realidad actual. O sea, no. Te lo voy a decir de otra manera. No es trabajadores versus empleadores. Es ayudar a los trabajadores y a los empleadores. A todos. Perfecto. Me gustaría hablar un poco sobre tu opinión en la educación, tanto pública como privada. ¿Crees que en gran parte o en gran mayoría se adoctrina o se capacita al estudiante? Muy buena pregunta. Yo creo que hay adoctrinamiento en varias instituciones y eso complica mucho el desarrollo de los jóvenes. Creo que se demostró eso en la cuarentena, cuando no hubo educación formal por parte de los de muchas instituciones educativas. Y los jóvenes fueron a la computadora y se encontraron con las ideas liberales. Es muy difícil encontrar instituciones educativas que enseñen ideas liberales. La mayoría están enfocadas en ideas socialistas. Y eso es lo que hay que cambiar. ¿Crees que los docentes tendrían que ser mucho más evaluados? ¿Cambiarías la forma y el contenido o solamente la forma? Tendrían que estar más capacitados, o mejor dicho, no quiero decir que no están capacitados porque hay docentes muy preparados, tampoco me gusta generalizar. Tendrían que tener más capacitaciones. Eso siempre es importante en todos los ámbitos de la vida, no solamente en la educación. O sea, la capacitación es esencial en los tiempos que corren, porque la capacitación hoy, como hay tanta velocidad de cambio, necesitamos muchas actualizaciones en todos los ámbitos. Y por supuesto que la educación es algo importante. Hay que darle todas las herramientas a un sector tan importante como la educación, como también al resto de los sectores. Perfecto. Últimas dos, Ramiro, y te agradezco por el tiempo. ¿Crees que la política actual sí o sí va a tener que cambiar o siempre la Argentina, los ciudadanos argentinos vamos a tener que convivir con una parte de la política que no va a querer los cambios reales? Siempre va a haber gente que se beneficia con el status quo y que no quiere arriesgar para poder mejorar. Lo que pasa es que hoy estamos ante una necesidad y por eso creo que estamos ante un cambio de época y somos más los que queremos cambios que los que se quieren quedar en esta situación tan horrible que estamos viviendo en la Argentina. Y última pregunta, Ramiro. Algo que encarece, o es uno de los factores que encarece el producto, es el transporte. Cuando hablamos de transportes hablamos del gremio de camioneros. Cuando hablamos del gremio de camioneros hablamos de la forma de transportar la mayoría de los alimentos y productos en Argentina. ¿Hay alguna alternativa de distribución que no sea la parte de los camiones? O sea, ¿tendremos que ver el tema de los trenes o es inevitable y siempre hay que empezar a coordinar o a hablar con el gremio de camioneros? Es la única opción. Qué complicado están los camioneros con los transportes autónomos. ¿Qué pasa cuando los camiones se manejen solos? Cada vez falta menos. Esos son los problemas de la Argentina. Y ahí no me quiero caer en la trampa, que ahí te diría lo importante con lo urgente. Lo urgente son las necesidades que tienen los argentinos. Lo importante es que el mundo está cambiando y que nadie se está preparando para los grandes cambios que vienen. Los grandes cambios, por ejemplo, están en el sistema de transporte, con todo lo que tiene que ver con la autonomía de los vehículos. Es un tema que a mí me interesa mucho y lo sigo mucho y estoy muy informado y me preocupa. Lo que pasa es que ahora me tengo que ocupar de la situación que están viviendo los argentinos que no pueden llegar a fin de mes. Entiendo. Bueno, Ramiro, muchas gracias por estar en Elemental y bueno, Gracias. espero que en un futuro cercano podamos volver a tener otra charla. Muchas gracias a vos. Gracias en serio. Hasta luego. Hasta luego, gracias.